Entonces, verifiquemos, vamos a resolver la tarea. ¿Cuál era la complicación de esto? Bueno, aquí la complicación directa de esto es que teníamos que utilizar en algún momento, pues, todo lo concerniente a los teoremas que habíamos visto. Y más aún, la integral aquí la vamos a trabajar por partes, diciendo que la integral de la función que tenemos adentro de nuestro diferencial, lógicamente, como tenemos una suma acá y tenemos aquí una división y aquí un exponente simple, pues aquí hacemos un corte y la separamos en dos. Entonces diríamos que tenemos la integral de x al cubo más 2x al cuadrado más 5x dividido x por d de x más la integral de 5 elevado a la x por d de x. Primer paso. Segundo paso, aquí deberíamos de haber sido observadores, en que algún momento tenemos un solo denominador y tenemos varios numeradores separados por el signo más o separados por una suma. Por lo que entonces, utilizando las leyes de las fracciones, podríamos separar este denominador y colocárselo de manera individual a cada numerador, diciendo que esto sería igual a la integral de x al cubo dividido x más 2x al cuadrado dividido x más 5x dividido x multiplicado por d de x más la integral de 5 elevado a la x por d de x. Prácticamente fue lo mismo que hicimos en el ejemplo que resolvimos el día de ayer. Luego de esto, pues teníamos que resolver de acuerdo a las leyes de las potencias. Es decir, que teníamos que esto iba a ser igual a la integral de, como teníamos acá en la primera fracción, pues la misma base, pero diferente numerador, perdón, diferente exponente, entonces copiábamos la base y como era una división, restábamos los exponentes, es decir, 3 menos 1 más 2x elevado a la 2 menos 1 más 5x elevado a la 1 menos 1 por un diferencial de x y a esto le íbamos a sumar la integral de 5x por dx. Luego de esto decíamos que esto iba a ser igual a la integral de x al cuadrado más la integral de 2x más 5 por un d de x más la integral de 5x por dx. Es decir, realizamos las operaciones de los exponentes. Luego de ello, pues nosotros chequeábamos en algún momento que como tenemos una vez más ya unas operaciones simples, podríamos decir que realizaríamos un corte en cada signo para poder determinar tener integrales simples, es decir, la integral de x al cuadrado por d de x más la integral de 2x por d de x más la integral de 5x por d de x más la integral de 5 elevado a la x por d de x. Ok, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que en su momento ya tendríamos las 4 integrales simples que ya podríamos empezar a trabajar. Es decir, tendríamos que chequear que esto sería igual a ¿qué? A la integral de x al cuadrado. ¿Cómo calculamos la integral? Pues x elevado a la 2 más 1 dividido 2 más 1 más c más la integral bueno, pero aquí podemos decir que sacamos el 2 de la integral y solo nos queda integral de x por d de x. Entonces decimos 2 por la integral de x por d de x, que sería x elevado a la 1 más 1 dividido 1 más 1 más c.
Aquí también decimos que el 5 lo sacamos de la integral y solo tenemos la integral por un diferencial de x. Quiere decir que aquí colocamos 5 por, resolvemos esto de acuerdo a los teoremas que habíamos visto y nos quedaría que sería x más c más la integral de 5 elevado a la x. Ah, aquí es donde ya se nos pone un poquito compleja la cosa, porque aquí ya no podemos decir que sería la integral de 5 por x más 1 dividido x más 1, ¿verdad? Porque tendríamos que aplicar el último teorema que vimos. Es decir, vamos a ver, el teorema número 8, en donde chequeábamos que esa misma integral ya la habíamos resuelto, que era 5x dividido el logaritmo natural de 5. Entonces decimos que tendríamos 5 elevado a la x dividido el logaritmo natural de 5 más c. Teniendo entonces ya integrados nuestros factores, podríamos decir que ahora reducimos términos y que nos quedaría que tendríamos x al cubo dividido 3 más c más 2x al cuadrado dividido 2 más c más 5x más c más 5e elevado a la x sobre el logaritmo natural de 5 más c. Reduciendo términos semejantes, podríamos decir que tendríamos x al cubo dividido 3 más, tenemos un 2 en el numerador y 2 en el denominador, se hacen 1, por lo tanto nos quedaría solamente x al cuadrado más 5x más 5 elevado a la x dividido el logaritmo natural de 5 más c, resumiendo todas las c en una. Y si ya llegamos hasta acá, entonces nosotros deberíamos de tener ya nuestro ejercicio totalmente resuelto. ¿Alguna duda, compañeros? Seguros que no, porque ya para el examen después ya no. Ahora sí no resuelvo ni una sola duda. Ok. Entonces, como no hay dudas, ahora vamos a proceder a hacer lo siguiente. Vamos a aprender un nuevo tema de una vez. Y es que este tema le vamos a llamar, bueno, tendría que verse como que si fuera un teorema, pero lo vamos a ver de una manera más simple. Aquí vamos a llamarle a este método que vamos a aprender para poder resolver nuestras ecuaciones o nuestras integrales como tal, le vamos a llamar el método de sustitución simple. Este método de sustitución simple nos dice que cuando una integral no puede resolver, bueno, lo vamos a colocar aquí. Cuando una integral no puede resolverse por un método simplificado, deberá utilizarse
la sustitución simple de una función para facilitar la integral. Ok, cuando tengamos algún tipo de función o integral que no podamos resolver de manera directa de acuerdo a los teoremas que ya hemos visto, pues lógicamente tendríamos que apoyarnos en algún otro tipo de teorema o en algún otro tipo de variable para poder utilizar usualmente, pues llegar a tener una integral simple. Por ejemplo, tenemos la integral de 1 partido x más 3 por un diferencial de x. Si yo les digo, jóvenes, resuélvanla. Bueno, me dirá alguien por ahí, Inge, mire, pero ¿y qué pasa si utilizamos el teorema número 6, en donde decíamos que 1 sobre x por d de x era igual al logaritmo natural de x? ¿Será que podemos utilizar este teorema para resolver esta integral? ¿Lo podemos utilizar o no, jóvenes? Pues, Inge, tal ajá, vez yo en lo personal diría que estoy confundido porque como digamos ahorita en el ejemplo que está dando, o sea, en la parte del denominador es una suma, entonces no ajá, sé. Eso es lo que me confunde porque la original, por ejemplo, solo es X y ahí ya está sumando usted una constante, por ejemplo. ok. Pues sí, José tiene toda la razón. Aquí si nos damos cuenta, ya le estamos sumando una constante, ya no es una función simple con una sola variable, sino que ahora está compuesta o está acompañada de un número más, ¿verdad? Cosa que ya nos complica la vida. Entonces pregunto, ¿habrá algún teorema de los que vimos el día de ayer que nos ayude a resolver esta integral? Pues no, no hay ningún teorema. Entonces, cuando no podemos aplicar un teorema de los que nos da la teoría del cambio total o la teoría fundamental del cálculo, pues entonces tendremos que apoyarnos en una sustitución simple. ¿Qué nos dice la sustitución? Bueno, utilice una letra arbitraria. En este caso vamos a utilizar la letra U, porque U no es utilizada para resolver ecuaciones, ¿verdad? Y la teoría nos dice que solo utilicemos la letra U. Entonces, la sustitución que vamos a hacer es x más 3. Es decir, tal y como lo hacíamos en las derivadas, ahora vamos a transformar nuestra integral como tal. Y vamos a decir que ahora vamos a tener la integral de 1 partido u por d de x. ¿Sí? Lo que hacemos es volver nuestra integral compuesta en una integral simple. Nada más. Pero ojo, aquí radican la mayoría de errores que se cometen cuando se resuelven este tipo de integrales, ¿verdad? En algún momento podemos determinar que el diferencial nos dice qué variable vamos a integrar. En este caso, tenemos el diferencial d de x, ¿sí? Pero nuestra integral nos dice u. Entonces, teóricamente, no podemos integrar. ¿Qué hacemos ahora? Teóricamente, tendríamos que cambiar este diferencial d de x por un diferencial d de u para poder resolver la integral como tal.
¿no? ¿Qué hacemos para poder hacer este cambio? Bueno, pues nos volvemos a guiar de nuestra sustitución simple como tal. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues decimos, para calcular un DDU, tenemos que integrar ambos lados de nuestra sustitución. Y deberíamos decir, perdón, deberíamos no integrar, sino derivar. Deberíamos de decir, la derivada de U, pues como es un valor de una constante como tal, vamos a decir que es d de u, ¿sí? Y la derivada de x, pues lógicamente es 1, más la derivada de 3, que es 0. Por lo tanto, d de u, perdón, aquí eh, eh, omití un paso. Pero, por ejemplo, vamos a decir que la derivada de u, como estamos derivando la letra x, la derivada de u va a ser igual a la derivada de d de x, ¿sí? Y que esto va a ser igual a la derivada de u, perdón, derivada de x, que va a ser igual a 1 más la derivada de 3, que va a ser igual a 0. ¿Qué es lo que buscamos hacer utilizando esta derivada? Pues buscamos despejar el valor de d de x para realizar otra sustitución acá. Entonces, digamos que para despejar d de x está en el denominador, pues pasa al numerador y nos quedaría que d de u sería igual a 1 multiplicado por d de x. Por lo tanto, d de u sería igual a d de x. Y lo que tenemos acá, pues es nuestra segunda, sustitución. Y entonces ahora nuestra integral nos quedaría que sería 1 dividido u y sustituimos d de x por d de u. D de x es igual a d de u utilizando lo que acabamos de encontrar, ¿no? Ahora tenemos una nueva derivada. ¿Será que esta ya la podemos utilizar o todavía no? Pues ahora sí, podemos utilizar el teorema número 6, en donde nos dice que en algún momento la derivada de 1 partido u sería igual al logaritmo natural de u más c. ¿Sí? Bueno, pero en su momento, ¿cómo podemos establecer esta, cómo podemos decir si ya llegamos o no hemos llegado al final de nuestra integral como tal? Bueno, pues aquí volvemos a realizar otra sustitución, pero esta sustitución va a estar en base a lo que hemos realizado. Es decir, que u va a ser igual a x más 3. ¿Por qué? Porque aquí la respuesta yo la quiero en función de x, no la quiero en función de u, porque lo que me da el problema es x, no u. Entonces lo que hacemos es decir que la deriva o la integral de esto sería igual al logaritmo natural de x más 3 más mi constante de integración. Y si yo realicé esto, pues lógicamente ya he llegado a el final de mi ejercicio. Pregunto, ¿habrá alguna duda, compañeros? Inge, perdone, digamos, al menos a mí se me ocurrió ahorita. Básicamente, digamos, para calcular DDU, ahí va a depender también de qué es lo que tengamos en el denominador, ¿no? Por ejemplo, que tengamos otro, bueno, que al final va a dar lo mismo, siento yo, porque como es un valor constante el que tenemos en la X, es por decirle que siempre va a ser 1, por ejemplo. Eh, Pues básicamente ese valor ya sería DDU, digamos, o D de X, perdón. no, porque a veces vamos a encontrar, por ejemplo,
eso lo vamos a ver en el ejemplo que vamos a resolver ahorita. Pero a veces tenemos, por ejemplo, que es un x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? Es la derivada 2x, ¿va? Entonces ahí ya no pasaría a formar esto, sino ahí se tendría que despejar y sería d de u es igual a 2x por d de x. ¿Sí? Pero aquí aplicamos otras técnicas un poquito más fáciles para eliminar las x, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que yo quiero que entiendan con este ejemplo como tal es que en algún momento la derivada de u siempre va a ser d de u sobre d de x. Siempre. Eso no tiene pierde. Y ahora, la sustitución, esta sí la derivamos como usualmente hemos derivado, es decir, la derivada de x más 3 es 1 más 0, que sería 1, ¿verdad? Tal y como hemos aprendido la derivación como tal. Bueno, veamos nuestro ejemplo número 2. Ahora vamos a tener la integral de x por e elevado a la 3 menos x al cuadrado por un diferencial de x. Ok, ahí ya se nos complicó mucho más, ¿va? Pregunto, ¿cómo resolvemos esta integral? Tal vez separando, resolviendo primero 3 menos x al cuadrado. Ajá, o sea, lo que No. nos dice Franklin es que esto lo separemos en x por la integral de a la menos 3x al cuadrado, así. Sí, algo así. Ok, ojo, esto no lo podemos realizar. Nosotros podemos partir las integrales como tal solamente cuando tenemos un signo más o un signo menos entre nuestras funciones. Si tenemos una multiplicación, no podemos separar y colocar dos integrales y después colocarles el signo por, porque estaríamos contraindicando a lo que nos dice el teorema del cambio total. Cuando tengamos una multiplicación, siempre tenemos que utilizar el método de la sustitución simple. En este caso, para realizar el método de la sustitución simple, yo voy a decir que u va a ser igual a 3 menos x al cuadrado. Entonces, esto se me hace la integral de x por e elevado a la u por d de x. Bueno, hasta acá se me hizo más difícil, porque ahora en lugar, bueno, quité toda esta expresión, pero en lugar de tener una variable, ahora tengo dos, tengo u y tengo x. Se me complicó más. Ah, pero me recuerdo que no he derivado aún la sustitución. Entonces digo, derivada de u va a ser igual a derivada de du sobre dx. Y esto va a ser igual a la derivada de 3 menos x al cuadrado, la cual va a ser igual a decir 0 menos 2x. ¿Sí? Muy bien. Teniendo esto, bueno, le vamos a quitar bueno, vamos a decir que du sobre dx va a ser igual a menos 2x. Ok, ya derivamos, pero con esto no llegamos a nada. Cuando nosotros ya hemos derivado nuestra sustitución, siempre tenemos que despejar para dx. Siempre. El truco de esto es siempre despejar dx como tal, ¿verdad? Entonces despejemos dx y digamos que du va a ser igual a menos 2x multiplicado por dx. Ok, ya vamos en camino.
ahora tenemos que dejar solo al de x. Entonces decimos que du, el menos 2x está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, y nos queda du sobre dividido menos 2x va a ser igual a dx. Y entonces, esto que tenemos acá, lo utilizamos para sustituir, vamos a colocar aquí, sustituir dx como tal, ¿no? Entonces, ahora nuestra integral nos quedaría, que sería la integral de x por e a la u, multiplicado por la sustitución de dx, que sería du dividido menos 2x. Simplificándolo, nos diría que esto sería la integral de x por e a la u dividido menos 2x por d a la u. Y si nos damos cuenta, acá ¿qué pasa? Tenemos una x en el numerador y una x en el denominador. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues lógicamente, x en el numerador y x en el denominador, pues se hacen uno, ¿no? Entonces decimos que esto sería igual a la integral de e a la u menos 2 por du, ¿sí? Es decir, pasamos de tener dos variables a tener ya solo una, o dos letras a tener una. E inclusive aquí podemos decir que este menos 2 en el denominador lo podemos sacar de nuestra integral y nos quedaría menos 1/2 por la integral de e a la u por du. ¿Será que esa ya la podemos resolver? Pues sí, podemos utilizar, si no estoy mal, es el teorema número 5, en donde nos diría que esto es igual a menos 1/2 por e a la u, que la integral de e a la u, o e a la x es igual a e a la u, más c. Simplificando diríamos que esto sería menos 1/2 por e a la u más c. Pero ojo, yo no quiero u, yo quiero que todo quede en términos de x. Entonces diríamos que u sería igual a 3 menos x al cuadrado. Por lo tanto, el resultado sería menos 1/2 por e elevado a 3 menos x al cuadrado más c. Es decir, esta sería nuestra respuesta como tal. ¿Me doy a entender, compañeros, o hay algo que tenga que volver a repetir? Usualmente, ¿para qué utilizamos estas sustituciones? Bueno, las utilizamos para hacernos la vida un poquito más sencilla y poder realizar nuestras integrales de manera más fácil, es decir, una integral simple. Pero ojo, estas sustituciones no solamente se utilizan cuando estamos teniendo integrales simples, sino también las utilizamos cuando tenemos integrales trigonométricas como tal, o cuando tenemos un número elevado a una función. Es decir, el ejemplo número 3 va encaminado a lo siguiente. Nos dice que tenemos la integral de x elevado a la 5 elevado a la x al cuadrado por d de x. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Bueno, lo que tenemos que hacer ahí en algún momento es determinar pues la integral de nuestra función. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, en algún momento podríamos decir que como tenemos una multiplicación, tenemos que utilizar
nuestro método de la sustitución simple. ¿Cuál sería la sustitución que estamos viendo acá? Pues aquí diríamos que la sustitución siempre va a ser la función más complicada de resolver. Entonces diríamos que u sería igual a x al cuadrado. Por lo tanto, nuestra integral se transformaría en x por 5 elevado a la u por d de x. Nos quedan dos variables. Entonces derivamos nuestra sustitución en donde tenemos que d de u sobre d de x sería igual a 2x. Si venimos y despejamos para d de x, nos quedaría que d de u sobre 2x sería igual a d de x. Y esto que tenemos acá nos sirve para realizar la sustitución en nuestra integral. Es decir, que nos daría que esta integral sería igual a x por 5 a la u por d de x, pero d de x sería d de u dividido 2x. Y ahora acá lo podemos simplificar diciendo que tenemos la integral de x por 5 a la u dividido 2x por d a la u. Tenemos x en el numerador y x en el denominador, pues se simplifican haciéndose 1. Por lo tanto, esto sería igual a la integral de 5u dividido 2 por d a la u. Si sacamos el número 2, que sería nuestra constante, nos quedaría que sería 1/2 por la integral de 5 a la u por d de u. Si aplicamos nuestro teorema número 6, diríamos que esta integral sería igual a la multiplicación de 1/2 por la multiplicación de 1/2 por 5 a la u dividido el logaritmo natural de 5 más c, ¿verdad? Pero yo no quiero u, yo quiero que todo esté en términos de x. Entonces vuelvo a realizar mi sustitución diciendo que u es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, esto me quedaría igual, o la integral me quedaría igual a decir 1/2 por 5 elevado a la u, que sería elevado a x al cuadrado, sobre el logaritmo natural de 5 más c, lo que sería igual a decir 5 a la u dividido 2 veces el logaritmo natural de 5 más c. Y si llegamos hasta acá, pues lógicamente ya tendríamos nuestro ejercicio totalmente resuelto. Pregunto, ¿hay alguna duda? Inge, perdone, yo solo con la respuesta me confundí, no sé cómo, porque queda así 2 logaritmos naturales. ¿Sí? Porque multiplicamos el 1/2. Este 1/2 lo multiplicamos por esta función. Como es una multiplicación, multiplicamos lineal, ¿no? 1 por 5 por x. Ah, aquí no es u, sino aquí es x al cuadrado. Y el 2 lo multiplicamos por el logaritmo natural de 5. Únicamente. Bueno, compañeros, entonces, si no hay ninguna duda, vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy y nos veremos el día de mañana con física. Entonces, si no hay ninguna duda, que tengan buena noche, compañeros, y nos vemos mañana. Que descansen.